estas dos nociones, ya está grabando ahora sí. Vale la pena considerar que estas dos imágenes que tenemos aquí representan como ideas del tiempo y de la historia diferentes, una que es cíclica, repetitiva, y la otra que es cada vez más amplia, cada vez más alta, cada vez más abarcante y más profunda. Y ahí en esa lógica se pueden insertar los movimientos sociales. Estamos en este primer tema que estoy señalando aquí arriba a la izquierda, la vida como existencia de lo vigente, por un lado, o como utopía de felicidad, la vida como utopía de felicidad. ¿Sí? Mi idea de que en el futuro, en el presente, comienzo a construir un futuro de felicidad para mi comunidad, para mí, y eso requiere trabajo, trabajo, trabajo y sacrificios a veces. Pues sí, sacrificios, porque en la medida en que la gente está trabajando como tal, pues quizás es tiempo que no le dedica a su familia, por ejemplo, que quisiera estar con la familia en la playa descansando, que tiene que estar trabajando, aunque en el placer también hay, digo, en el trabajo también hay placer, ¿no? El siguiente tema es el número dos, los campos de la actividad humana. Y aquí voy a usar un esquema que, como ustedes pueden ver abajo a la derecha, es de un señor que ya conocíamos, Enrique Dussel, de este libro Las 20 tesis de política, ¿no? Pero no es aquel esquema 2.1, este es el 1.2, que nos habla de los diferentes campos de la praxis, de los diferentes campos en los que nos desempeñamos a lo largo de la vida, digamos que es la línea S de abajo hacia arriba, la flecha, es el tiempo, la vida en el tiempo y nuestra actividad, nosotros, que vamos desarrollando funciones en diferentes campos del quehacer humano, que puede ser la economía, las artes, la educación, la cultura, digamos, eh, el deporte, la salud. Participamos y jugamos un cierto rol. Por ejemplo, hoy yo por casualidad fui vacunado. Yo iba a otra cosa, a la presidencia municipal, y resultó que estaban vacunando. Pues digo, vacúnenme de una vez. Me vacunaron contra la influenza, ¿no? Entonces yo entré, pretendía yo realizar una actividad en el campo de la política, fui a la presidencia municipal, ciertas cosas, y, y me encontré inserto en el campo de la salud, no como médico, claro, pero sí como paciente, y ya me vacunaron. Pero así en la vida, en un mismo día podemos estar, digamos, realizando actividades en diferentes campos. Así es, ¿sí? Y en todos ellos hay un cierto sistema vigente, pero hay procesos de cambio, hay que saber identificarlos y los movimientos sociales son eso, son como una efervescencia, una erupción de impulsos de cambio en diferentes campos de la actividad humana. Vamos al número tres, que son los movimientos sociales. Como política, aquí les estoy mostrando la portada de un libro, este libro, Los movimientos sociales, 1768-2008, del autor Charles Tilly. Bueno, el subtítulo es Desde sus orígenes a Facebook. Interesante, ¿no? Porque se refiere en un momento, en el primer momento, 1768, pues se refiere a la revolución industrial, básicamente, y cómo el movimiento obrero constituye, pues, el primer movimiento social plenamente dicho, moderno, con metas, con programa de acción política, sindical, etcétera, etcétera, conciencia laboral. Y en el otro extremo de esa temporalidad del libro, 2008, Facebook, pues se refiere a que los llamados nuevos movimientos sociales utilizan las redes sociales digitales en los dispositivos móviles, ¿no? Como Facebook, para organizarse. Tal es el caso de la llamada Primavera Árabe hace 10 años, ¿o cuánto fue? Perdón, se me fue la noción del tiempo ahí, pero la Primavera Árabe, un movimiento social muy fuerte, político desde luego, que derrocó al régimen de Hosni Mubarak, pero al fin fue derrotado, entre otras razones, porque dice el autor, pues no surgió un liderazgo, era tan horizontal, organizado en redes sociales, tan horizontal que no había liderazgos claros, y al final no pudieron elaborar un programa
de acción, un nuevo proyecto de nación, digamos así, y fueron luego aplastados por el ejército y la primavera árabe, por lo menos en Egipto, surgió como hongo después de la lluvia, pero asimismo rápido fue, digamos, aplastado, derrotado, pero surgió en otras partes, en otros países, y es un proceso que tiene como característica también, en términos generales, el uso intensivo de las redes sociales digitales en los dispositivos móviles. Digamos que el tiempo se acorta, mientras que en los movimientos sociales tradicionales del siglo XVIII, XIX, XX, pues las comunicaciones eran relativamente más lentas. Ahora en el siglo XXI, estas comunicaciones se aceleran casi al infinito. Bueno, es demasiado decir, pero sí, se aceleran de manera radical a tal grado que se puede saber lo que está sucediendo aquí, se puede saber en 2 o 3 segundos directamente de protagonista a escucha, a espectador, en un par de segundos, ¿no? Con imágenes, con sonido, con diferentes tipos de interacción en este ciberespacio. Entonces, este libro es muy interesante y su capítulo 1 enmarca a los movimientos sociales como política, es decir, en general el libro habla bueno, de muchas cosas y es sociólogo el autor, entonces le gusta mucho eh, eh, la taxonomía, la clasificación de los diferentes aspectos de los movimientos sociales, pero habla también de cómo los movimientos sociales contribuyen mucho a los procesos de democratización de los estados, de los gobiernos, de los pueblos, de los países, porque es una forma en que participan directamente los colectivos humanos en el cambio social, en el proceso de la historia, en el cambio histórico, ¿sí? Y lo encuadra bastante bien. Muy interesante este libro y es casi, digamos, un clásico cuando estudiamos los movimientos sociales. Eh, bueno, eh, voy a continuar y desde luego espero, como digo, terminar justo a tiempo para no que nadie se quede con la charla a medias, pero si nos queda tiempo podemos regresar para explicar aspectos particulares de este encuadre que hace Charles Tilly. Vamos al 4, que es el quehacer humano como cambio social. En primer lugar, hay que decir que cuando hablamos de historia, de la historia de la humanidad, pues hablamos de cambio, ¿sí? Ya dijimos que sin cambio no hay historia. La historia es cambio, transformación, que puede ser a veces un poco de regresión, ¿sí? Como un paso adelante, 2 pasos atrás y luego 3 pasos adelante, un paso atrás, en fin. No es que sea un desarrollo lineal, unidireccional, hegemónico y absoluto. No, es sumamente complejo, es dialéctico en el sentido de que al mismo tiempo que lo nuevo está surgiendo, al mismo tiempo ya se está descomponiendo. Hay un proceso de entropía, como se dice, todo por servir se acaba, ¿no? Así, si cualquier organización humana, cualquier producto humano, por servir se acaba, incluido el propio ser humano, pero la comunidad humana también tiene que estarse renovando porque hay procesos de entropía, de desgaste normal, tanto en la naturaleza como en la cultura y en la sociedad humana, desde luego. Existen estos procesos de entropía. Hay que tener conciencia de ello, saber identificarlos y trabajar sobre ello, ¿no? Entonces, lo primero que hay que reconocer es que si somos lo que somos es gracias al trabajo. Ya habíamos hablado en otras charlas de los cuidados, ¿no? Si existimos es porque alguien nos cuidó, etcétera, etcétera. Claro, y eso es cuidado. Los cuidados son trabajo y la gente que cuida a otras personas son gente trabajadora. Hay veces que dice, uno puede decir, no, pues mi familiar no trabaja, está cuidando al abuelo en la casa. ¿Cómo? Pues eso es un trabajo colosal, agotador y hasta puede terminar más enferma la persona cuidadora que el propio eh, enfermo o anciano, o en fin, la persona que sea. Discapacidad, con discapacidad, etcétera, etcétera.
y a veces la gente que cuida eh, sufre severos daños, incluso emocionales, ¿no? Así es que trabajo, trabajo, trabajo. Sin trabajo no se puede entender la humanidad, sin trabajo no se puede entender la historia. Y bueno, ya hemos visto en la charla anterior cómo cuando hacemos las cosas bien, cuando trabajamos bien, fortalecemos nuestra comunidad. Si trabajamos mal porque trabajamos solo para nosotros en detrimento de nuestra familia, de nuestro pueblo, de nuestro país, y sí, podemos tal vez hacernos millonarios personalmente, quizás, pero estamos, digamos, acumulando riqueza que no es nuestra, se le estamos quitando, le estamos despojando al pueblo de lo que es suyo, de lo que es común, comunitario. Entonces, en este caso, digamos que hablamos del trabajo como creador de riqueza, creador de cultura, porque el planeta, antes de que nosotros como humanidad existiéramos, pues no era ni rico ni pobre, era y ya, pero no había conciencia que pudiera valorar o valorizar algo y decir, esto vale por esto, porque me quita la sed. No, simplemente el mundo era. ¿Sí? El mundo en sí, la cosa en sí. Con la humanidad ya el mundo es en sí, pero también para mí, para la comunidad, para la humanidad, y la humanidad vive en el mundo. ¿Sí? Ya no es nada más que el ser humano sea una especie que está en el mundo, sino que es y se va haciendo cada vez más compleja su organización, cada vez más compleja su técnica, su tecnología, sus conocimientos, su capacidad de cuidarse, por ejemplo, se van desarrollando los conocimientos prácticos sobre medicina natural, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces cada vez nos cuidamos de manera más compleja. Imagínense lo que significa la investigación médico-farmacéutica hoy en día, una cosa tremenda, y se da dentro del marco del capitalismo, de esa modernidad que decimos tiene aspectos negativos, pero es trabajo tan especializado y por tantos milenios acumulado y desarrollado que es sumamente complejo. Bueno, trabajo, trabajo, trabajo. Por eso se dice, es como ya una frase, como una frase muy conocida en todo el planeta, que el trabajo ha hecho a la humanidad. Y efectivamente, efectivamente, como dice un autor del siglo XIX, si yo puedo, con estas manos que ustedes ven aquí, tomar un lápiz y elaborar un dibujo o pintar un cuadro espléndido, no es porque yo haya nacido con estas habilidades, de hecho no las tengo, es un ejemplo abstracto. No es porque yo haya nacido con esas capacidades, ¿no? O sea, tengo en principio genéticamente una cierta capacidad de hacer las cosas, pero eso requiere educación, cultura, ¿sí? Requiere una pedagogía, requiere amor, requiere muchas cosas. Pero ¿por qué nuestras manos tienen esa posibilidad en principio, incluso antes de recibir educación formal? ¿Por qué? ¿Sí? Porque a lo largo de millones de años prácticamente, el propio trabajo manual, que se fue haciendo cada vez más complejo y más especializado, hizo que se fueran afinando nuestros movimientos y esa motricidad fina que somos capaces de tener nosotros, no la tiene un chimpancé, un orangután, un gorila, un gibón, no los tienen. Se han ido desarrollando a medida que se desarrolla la sociedad humana, el trabajo en la sociedad humana, los requerimientos y la especialización en el trabajo. Entonces el trabajo ha hecho al ser humano. Se decía, y de hecho así está en la literatura todavía, el trabajo ha hecho al hombre. Pero hoy en día tenemos más cuidado con el lenguaje y con la lengua española en particular. En inglés no hay problema. O en otros idiomas, no sé, puede que no haya tanto problema. Pero en el español sí hay una fuerte carga de género, masculino, femenino, neutro, en español, ¿no? Hablando de género gramatical.
no de género en la teoría feminista. Entonces hay que tener cuidado para ser inclusivos, ¿no? Como debe ser hoy en día. Bueno, el quehacer humano como cambio social, es decir, el trabajo humano ha creado nuestro mundo. Y nuestro mundo es todo aquello que le da sentido a nuestra vida en comunidad. Lo pensamos en palabras, en imágenes. Estamos insertos en como una cierta comunidad o en diferentes comunidades, la comunidad educativa, la comunidad familiar, la comunidad del vecindario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Comunidades, comunidades. Y en todas ellas nosotros siempre tratamos de impulsar algo. Si somos conscientes de que todo trabajo humano implica cambio, tal vez si somos profundamente conscientes de ello, tal vez intentemos impulsar en todos lados cosas positivas, positivas para la comunidad, como se dice, para el prójimo, para mí mismo, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras no tengamos esa conciencia, pues como que nadamos de muertito, y no, pues sí, vivo en mi casa, en un vecindario, trabajo en cierto lugar y dejo que las cosas pasen, digamos como existencia de lo vigente. Pero cuando uno tiene conciencia de que uno es un sujeto, el que hace cosas, como en la gramática, ¿no? Sujeto, predicado, sujeto el que hace las cosas. ¿Sí? Cuando nos asumimos como sujetos, como agentes, entonces yo creo que ya no podemos conformarnos con una existencia en lo vigente y que no hagamos algo mínimo para avanzar, para empujar, para mejorar. Así es que vale mucho la pena considerarlo. En el número 5 está la exterioridad y el no ser. Especialmente en la modernidad, que ese es nuestro tema principal. En la modernidad se genera exclusión como en ninguna otra época y ningún otro modelo civilizatorio anterior. La modernidad, con su economía colonial, mercantilista, en tiempos del colonialismo inicial, digamos de finales del siglo XV hasta, qué sé yo, mediados del siglo XVIII, es un mercantilismo muy acentuado. En primer lugar, abastecido por pues todos los bienes extraídos de los territorios conquistados y colonizados, ¿sí? No solamente la plata y el oro, sino también las maderas, los cereales, eh, y también, y también hay que decirlo, seres humanos esclavizados, porque aunque la esclavitud ya existía en tiempos antiguos en varios territorios del planeta, en varias sociedades, nunca había sido tan extensa como en la época colonial. Es decir, la modernidad es colonialista, esclavista y racista, porque la esclavitud o el esclavismo que existía en las sociedades antiguas, allá, por ejemplo, Egipto, Grecia, Roma, Babilonia, y en otros territorios, pues no era una esclavitud basada en la raza. Mientras que en la modernidad, a partir de 1492 y sobre todo ya en el siglo avanzado, el siglo XVI, el siglo XVII, XVIII, una esclavitud en esa escala y con esa virulencia y con ese racismo, pues nunca había existido. Es algo novedoso, inédito en ese sentido. Eh, y también novedoso por la profundidad de los daños que causó a muchos pueblos, ¿no? Porque hay que tener cuidado con el lenguaje, como les decía, nosotros cuando hablamos configuramos nuestro mundo, es decir, a través de nuestras palabras, quien nos escuche puede entender quiénes somos en gran medida. ¿Sí? El psicoanálisis, por ejemplo, se basa en esa idea de que nosotros vamos expresando lo que tenemos interiorizado, lo vamos expresando. Expresar significa empujar hacia afuera. Afuera. Presar, ¿sí? Empujar. Expresamos lo que tenemos
dentro, y de paso lo vamos quizás racionalizando, vamos construyendo las condiciones de posibilidad para racionalizar aquello que nos lastima, que nos estorba, que es nocivo en nuestra personalidad, y podemos ir desatando los nudos. De otro modo, si no lo verbalizamos, es más difícil. Entonces, nosotros cuando utilizamos conceptos, ideas inadecuados, podemos estar expresando quizás un racismo interiorizado, quizás involuntario, pero por no haber reflexionado en estas cosas, pues lo repetimos. Por ejemplo, esos dichos tan tremendamente racistas que yo todavía con frecuencia escucho a mi alrededor, de que, por ejemplo, no tiene la culpa el indio, sino quien lo hace compadre. Se entiende la idea, ¿no? Pero le subyace un racismo horrendo, horrendo, un racismo criminal, si consideramos lo que eso significa en el marco de la historia de nuestro país y de América Latina y del mundo que sufrió los estragos de esa modernidad colonialista, racista, capitalista, en la que todavía hoy vivimos, pero de la que hoy podemos hablar como antes no se podía hablar, y eso es muy importante. Por eso digo, nosotros configuramos nuestro mundo con palabras, y si nosotros usamos palabras sin ton ni son, sin entender que les subyace, por ejemplo, una fuerte carga racista, entonces vamos a reproducir esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos hace falta, pues, ciertos criterios, ciertas categorías críticas para darnos cuenta de que podemos nosotros configurar una manera nueva de entender la vida, el mundo, el tiempo, nosotros en el mundo, y por lo tanto configurar nuestro lenguaje. ¿Sí? La manera en que nos expresamos ya va teniendo cauces más claros, ¿no? Y no cometemos estas barbaridades que reproducen el racismo, reproducen esa violencia que es propia de la modernidad. Entonces, la modernidad, aclaro, por si alguien estuviera pensando o teniendo dudas acerca de si es absolutamente mala la modernidad, pues claro que no. Ya he hablado, por ejemplo, del desarrollo de la medicina, ¿no? Y de la industria farmacéutica, pero en muchos ámbitos de los quehaceres humanos, de los campos de la actividad humana, hay cosas buenas. Por ejemplo, la tecnología. Podemos pensar que la tecnología es mala porque está provocando, acelerando el cambio climático, porque la tecnología se usa para la guerra, etcétera, etcétera. Y ya he dicho yo en otra conferencia, bueno, creo que lo he dicho, y si no, ahí va. El problema no es la tecnología en sí, sino el uso que le damos a la tecnología. No son los conocimientos en sí, sino el uso que le damos a estos conocimientos y lo que hacemos en el mundo, ¿sí? Entonces, es por eso que, por ejemplo, podemos nosotros criticar la modernidad, digamos que comenzó con España, aunque con Portugal sería más justo decir que con Portugal, pero España desplegó un poderío que eh, rebasó a Portugal con mucho, y hemos heredado, por ejemplo, el idioma español. Y hay que tener claridad que incluso utilizando el idioma, la lengua como herramienta, yo puedo hacer una crítica de la modernidad española originaria, ¿sí? Eh, del colonialismo, de la conquista, de la extracción de las bondades de la tierra y que se convirtieron en esa acumulación originaria del capital y luego capital, el capital del capitalismo. ¿Sí? Puedo hacer una crítica en español, es decir, utilizando esa herramienta, la lengua española, y puedo criticar ese proceso iniciado por los españoles. Porque hay gente que dice que no se debe criticar, que seríamos incongruentes si criticamos la colonialidad o el colonialismo español, puesto que, fíjense, yo me llamo Javier, es un nombre español, vasco, y mi apellido Martínez Bravo, apellidos españoles, y que por esa razón yo no debería criticar y no tengo derecho porque soy un pedacito español. Yo diría, pues no, no se trata de eso. Se trata de criticar aquello que daña a la comunidad, que daña al otro, y es la violencia, ¿no? Y podemos verlo
y utilizar las herramientas y tomarlas prestadas o regaladas, apropiarnos de ellas y usarlas para desplegar el pensamiento crítico y la acción crítica, la praxis transformadora, como en los movimientos sociales. Así es que toda esta gente que ustedes ven aquí, miren, aquí abajo a la izquierda, pues ustedes pueden observar el proceso llamado de aperreamiento. Aperreamiento. Había algunos sujetos, porque era, pues, porque podían hacerlo, españoles que tenían perros entrenados y pues utilizaban a los perros para atacar, por ejemplo, por diversión, ¿sí? O en general para dominación de las poblaciones indígenas, para dominación, ya sea para obligarles a trabajar o, como en algunos casos ilustrados aquí, como en ejemplos como este, por diversión. ¿Por qué? Porque podían, porque consideraban al otro indígena como fuera del mundo, es decir, en el exterior, como no humanos plenamente. ¿Sí? Ustedes saben que ha habido una discusión muy acalorada con las casas, pero también Sagún y otros, acerca de, pues, de las cualidades humanas de los indígenas y defendiendo unas ideas contra las ideas de que no eran humanos, de que eran esclavizables, de que eran explotables, desechables, esclavizables, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo cierto es que no se podría entender el genocidio de decenas de millones de pobladores en nuestro continente si no fuera por esa modernidad que comprende todo eso, el colonialismo, la conquista, el saqueo, el genocidio, el racismo, la esclavitud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí está el origen de la modernidad, incluida la modernidad de hoy, individualista, etcétera, etcétera. Estamos hablando de los aspectos negativos, porque, bueno, se trata de ver que en esa oscuridad es posible encontrar luces, es posible encontrar esperanza, ¿sí? No todo está perdido, se podría decir, y de eso se trata. A eso me refiero cuando hablo o escribo aquí la exterioridad, la exterioridad. En el centro están los beneficiarios de un sistema, del sistema de la modernidad colonialista, ¿sí? Los beneficiarios, que son una minoría infinitesimal. Y en el exterior, miles y miles de millones de seres humanos en el planeta. Hoy, que no son beneficiarios, que no somos beneficiarios de ese gran capital, ¿no? Que no somos parte de esas 100 o 150 familias en el planeta que hacen y deshacen y deciden la macroeconomía, la economía global, etcétera, etcétera. Entonces nosotros no somos ese centro, aunque alguien diga, no, no, yo estoy muy bien, estoy a gusto. Bueno, sí, pero si pensamos de un modo que podría enunciarse así, mientras haya gente que sufra, yo no puedo ser feliz. Mientras haya gente que no sea libre, yo no soy libre. Es decir, hay un cierto compromiso, ¿no? Sobre todo quienes tenemos el privilegio de tener estudios universitarios, tenemos que pensar que pues esos estudios universitarios no los realizamos solamente para engrandecernos y ser famosos y sabios y bellos y admirados y adorados, sino porque queremos hacer cosas por los demás de mejor manera, de manera más eficiente, para que la gente pues se acerque más a la felicidad y de paso nosotros también en ese proceso. Así es que esa es la exterioridad. Todos aquellos que no son beneficiarios del sistema están en la exterioridad. ¿Sí? Cuando ustedes vean gente esclavizada y torturada como aquí, cuando vean ustedes estos niños obreros de principios del siglo XX, cuando vean ustedes una mujer maltratada por un macho, por un machista, cuando vean ustedes una madre aquí sufriendo y pensando que les va a dar de comer a sus hijos, porque no tiene que darles y algo tiene que hacer. ¿Sí? Esta foto es de la llamada Gran Depresión de 1929-1931 en los Estados Unidos.
eh, es gente que está en la exterioridad. Los que son, los que verdaderamente son, o son beneficiarios, digamos, de ese sistema, ¿no? Pero los que son los que están en el centro. Todos los demás estamos en el territorio exterior, en el territorio del no ser, del no ser. Si alguien es capaz de acumular tan obscenamente tanta riqueza en sus manos, es porque alguien está generando esa riqueza y ese alguien está siendo despojado de la riqueza que genera, ¿sí? Creo que no estoy diciendo nada nuevo para ustedes, pero hay que decirlo porque hacia allá vamos, ¿sí? Estamos viendo que la modernidad es algo complejo, que tiene efectos negativos, así como tiene efectos positivos, tiene efectos negativos, y de eso se trata, de reconocer esos efectos negativos para superarlos, para, como se dice en lógica, para negarlos. Es decir, crear las condiciones para que esos efectos negativos en algún momento ya no sean, digamos que ya no existan. Esos efectos negativos son la negatividad del sistema. Cuando vivimos con carencias, con dolor, malestar, enfermedad, mala alimentación, mala educación, no tenemos vacaciones, no podemos ver a nuestros familiares porque no tenemos ni para pagar el servicio del teléfono, mucho menos para el pasaje o para el paisaje, como decía Efraín Huerta, no tengo ni para el paisaje. Entonces, estamos en la exterioridad, estamos en el ámbito del no ser. Para ellos, esos pocos que son, para ellos nosotros no somos. Nosotros somos el no ser para ellos, ¿sí? Y nosotros decimos, no, nosotros queremos ser, vamos a cambiar las cosas, porque quiero ser humano plenamente, quiero ser feliz, quiero gozar de la misma dignidad que cualquiera. ¿Sí? Esa es la esperanza, esa es la esperanza que compromete a la acción. 6, necropolítica y negatividad. Cuando decimos necropolítica, decimos la no política, la antipolítica. El agravio, el enjeu. Bueno, se trata de lo siguiente. Este es el autor, Akile Mbembe, un filósofo africano que escribió este libro, Necropolítica. Yo lo tengo en español, en PDF, por si a alguien le interesa. Y habla básicamente de eso, de que eh, en la modernidad, en la modernidad, el sistema eh, civilizatorio hegemónico es de la modernidad liberal individualista. El neoliberalismo es como la fase más reciente de los años 80 para acá, aunque sus teóricos pues vienen de los años 30, 40 para acá, ¿verdad? Pero ya la implementación pues a partir de los años 80, quizás 1973 se empieza con Pinochet en América Latina, pero sobre todo en los 80 en la Gran Bretaña con Margaret Thatcher, en los Estados Unidos con Ronald Reagan, pues se empieza a definir con más claridad y a exportar por la fuerza, desde luego, porque es parte del neoliberalismo, la imposición por la fuerza de ese modelo, de ese sistema económico, es parte, es una fase del desarrollo del capitalismo, y luego un modelo civilizatorio de esa modernidad individualista, egoísta, fascinada por la violencia, eh, muy embebida, muy penetrada, muy empapada de la cultura popular estadounidense, la cinematografía estadounidense que hace apología de la violencia. Si se fijan en las películas de los Estados Unidos, todo lo arreglan con violencia. Estoy hablando de la cinematografía, no digo que así sea toda la gente en Estados Unidos, no, no, no. Hay gente buena, hay gente inteligente, democrática, hay gente que no es así trompista, digamos, ¿no? Pero estoy hablando de su cinematografía como cultura popular, no el cine de arte de ellos, sino el cine hegemónico que es basado en la violencia. Sus superhéroes con trajecitos de payasos azules, ¿sí? Esos superhéroes, todos ejercen alguna forma de violencia. Rayos, ultra velocidad, golpes tremendos y
Violencia, violencia, violencia. Con trajecitos brillantes. ¿Sí? Efectos especial, violencia. ¿Qué ganas de ver películas, ¿sí? En donde las cosas se resuelvan con inteligencia, donde la gente hable, ¿sí? Donde predomine la palabra inteligente, que uno se maraville de ver y escuchar una película así? Pues no. En el cine hegemónico estadounidense es violencia, violencia y más violencia. Supuestamente sutil cuando emplea más tecnología, pero violencia al fin. O brutal, pero violencia. Es una cosa. Y salir de esa lógica es muy importante, ¿no? Pero necesitamos las categorías críticas para ver lo que estamos viendo y entender lo que estamos viendo. En fin, lo que sucede en la modernidad es que como la mayoría de la gente estamos en la exterioridad, en la zona del no ser, necesitamos reconocer el agravio, es decir, la negatividad. Por ejemplo, yo diría, pues en la Universidad de Guanajuato podrían pagar mejores sueldos, sobre todo a quienes están ganando muy poco. Por ejemplo, a quienes ganan menos que yo, en primer lugar. ¿Sí? Subir los salarios. Y los picos, es decir, el valle en la estadística y el pico más alto, pues disminuirlos, ¿no? Pues ha habido siempre una crítica a, a, a las burocracias doradas que tienen unos salarios que bárbaros, mientras que otros pues apenas sobreviven, están endeudados de todo y siempre y todo el tiempo. Entonces, esos picos si disminuyeran, y eso es lo que pasa en otros países, como los países escandinavos, tan elogiados por mucha gente porque viven muy bien, en todos los servicios, todos los derechos. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues que allá pagan mucho más de impuestos y progresivamente. Entonces aquí a veces la gente se queja que porque paga el 30% de impuestos, pues sí, pero en otros países pagan el 60, 70%. Mientras más ganen, más pagan. Y no dejan de ser ricos y millonarios. O sea, no está prohibido ser rico y millonario, pero se tienen que solidarizar con los demás. Porque ¿de dónde viene esa riqueza? Pues de los demás. Es un sistema redistributivo, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso, el vivir en la exterioridad implica un cierto malestar, un cierto agravio, porque yo sé, yo intuyo que merezco vivir mejor, que merezco, por ejemplo, pues no sufrir porque quiero comprar un libro y no tengo que decidir o compro el libro o compro una parte de la despensa. Y digo, no, pues la despensa, ¿qué hacemos? ¿Puedo sobrevivir sin ese libro? Pues sí, tal vez me lo encuentre en PDF en la red, y de hecho hemos encontrado muchos, pero no puedo alimentarme de comida en PDF. O sea, ahí hay un valor determinante que es que los alimentos me van a permitir vivir, seguir viviendo. Perdón, Javier, te recuerdo la hora. Ay, ¿cuánto tiempo tengo? Ya son las 8, empezamos un poco tarde, tú considéralo. No, son las 8. Bueno, mire, voy a avanzar. Aquí estamos viendo, gracias, ya voy a avanzar más rápido. Estamos viendo aquí imágenes como de movimientos sociales. Aquí el zapatismo en 1994, la insurgencia y el ejército que llegó a reprimir. Ustedes vieron imágenes, incluso hasta le tiraban bombas o misiles en unos aviones así viejísimos de la Fuerza Aérea Mexicana, pero bombardeando al pueblo indígena que quería salir de ese agravio, de esa exterioridad y decir, tenemos dignidad, necesitamos que reconozcan nuestros derechos, etcétera, etcétera. Eso es lo que han querido los zapatistas. Y aquí hay una imagen arriba a la derecha
de jóvenes apoyando cambios. Miren, a la izquierda hay una banderita una bandera de la UNAM y a la derecha una del Poli, en un mitin de jóvenes que buscan salir de ese no lugar, de ese no ser, de esa exterioridad y ocupar un lugar digno en la vida, de pasar del no ser al ser. Entonces, así como pongo aquí un retoñito de una planta arriba a la derecha, quiero decirles que en este esquema que ya conocen ustedes de Enrique Dussel, este es el lugar de los movimientos sociales, ahí donde señalábamos en la flecha A que va de abajo hacia arriba, donde están las instituciones, todo lo que hacemos para trabajar, para organizarnos, para tener salud, para tener educación, para tener cultura, para tener todo. Ahí mismo están los movimientos sociales, pero van a actuar paralelamente con, en algún momento, cuando sientan especialmente fuerte su negatividad, su exterioridad, van a empezar a presionar a las instituciones y va a haber un momento en que van a tratar de desplazar las instituciones podridas, corrompidas y crear lo nuevo. En ese sentido, los movimientos sociales son democratizadores, altamente democratizadores. Aquí les quiero decir brevemente con estas ilustraciones que los movimientos sociales, como las revoluciones en su momento, la Revolución Francesa, la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, han tenido múltiples sujetos colectivos e individuales. Por ejemplo, este señor que ven aquí ustedes arriba es un agitador, ¿sí? Es un agitador. ¿Qué quiere decir eso? Que es capaz con sus discursos de incendiar los ánimos, de animar a la gente, a los indecisos, a participar en la lucha por la democratización, por ejemplo, en el 68 o en la Revolución Francesa o qué sé yo. Lenin era al mismo tiempo que era aquí arriba a la derecha, Lenin en la Revolución Rusa, al mismo tiempo que era un intelectual muy profundo, muy inteligente, una cabeza brillante, al mismo tiempo era un gran orador y agitador, era capaz de encender los ánimos de las masas. No todos los dirigentes intelectuales son agitadores, no tienen esas cualidades. Aquí hay dos portadas de dos textos, La formación de los intelectuales de Gramsci, Antonio Gramsci, de italiano, de la primera mitad del siglo XX, y otro de Noam Chomsky, que hablan de los intelectuales, su responsabilidad en los movimientos sociales, en los procesos revolucionarios. Aquí abajo a la derecha, el batallón de San Patricio, ubíquense, en 1846-48, y bueno, aquí Ayotzinapa, no quería meter una foto mía, pero la metí participando en el primer año de Ayotzinapa, y hablando de estas cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Son sujetos diferentes. Lo que hace un agitador, lo que hace un intelectual, lo que hace un dirigente, lo que hace una tropa que se pasa al lado correcto. Ellos estaban en el ejército gringo, digamos, pero se pasaron del lado mexicano, ¿sí? Los del batallón de San Patricio. Es decir, los sujetos de los cambios sociales, de los movimientos sociales, de las revoluciones, pueden ser individuales o colectivos y juegan diferentes roles. Hay que saber distinguirlos para saber qué puedo aportar yo en un movimiento social que lucha por detener la deforestación, que lucha por salvar a los animales, que lucha por esto, por lo otro, etc., a favor de los derechos de las mujeres. ¿Qué puedo aportar yo? ¿Sí? Hay que saberlo para no crear falsas expectativas y no decepcionar demasiado. Aquí hay, del lado izquierdo, fíjense, la coincidencia, Liberación Nacional, FMLN del Salvador, el EZLN México, el ELN en Colombia, movimientos guerrilleros de liberación nacional. En esta de acá estamos viendo sujetos del cambio social, sujetos revolucionarios, sujetos de los movimientos sociales. En esta vemos como diferentes técnicas del cambio social, etcétera, etcétera, las marchas, los mítines. Estos son guerrilleros o partisanos rusos aquí arriba a la derecha, no iba a decir uruguayos, pero yugoslavos acá. Aquí está David contra Goliat, o sea, el débil contra el fuerte. Cuando hablamos de guerrillas, hablamos del débil contra el fuerte, ¿verdad? El débil, la guerrilla le pega al cuerpo de ejército invasor y la guerrilla pega y retrocede, pega en los flancos en la retaguardia y retrocede, se esfuma porque está en su territorio la guerrilla. Es el débil contra el fuerte. Son modos de luchar, pero como digo, las redes sociales hoy pues hace que ya estemos en otra fase, ya no estamos en esa lógica de la violencia revolucionaria directa, armada, ya estamos pensando en otras cosas, ¿no? En organizarnos más, en votar, en
redes sociales, de verdad que son otros tiempos. Por ejemplo, aquí ven imágenes abajo a la derecha de la primavera árabe que se organizó en redes sociales, ya no como aquí abajo a la izquierda, la Revolución Francesa con la violencia armada en el sentido de la Revolución Clásica. Hoy estamos en otra lógica hoy en día y qué bueno, siglo XXI, estamos en otra lógica. Aquí hay una imagen de los jóvenes en el 68 en México pidiendo qué, pidiendo salir de la zona, de la exterioridad de la zona del no ser y llegar a ser, que se les reconociera, que cambiaran las instituciones, que se democratizaran, etcétera, etcétera. Eso estaban pidiendo y por eso los masacraron. Es decir, el sistema vigente masacró a quienes pedían una democratización. Todo por servir se acaba, decía yo, así como una flor esplendorosa se va a marchitar inevitablemente, inexorablemente, así como el planeta Tierra puede tener una erupción tal que daña a las poblaciones que están aquí al paso de la ceniza, etcétera, etcétera, ¿no? Las redes sociales, pues, tienen su fase, su lado negativo también, pueden provocar o estimular la procrastinación, la pérdida de tiempo, en lugar de propiciar cosas buenas como el cambio social, ¿no? Y bueno, movimiento todo el tiempo desde nuestro sistema solar, el trabajo, aquí tenemos imágenes de Chaplin de la película Tiempos Modernos, donde todo es movimiento, pero es movimiento hasta que la máquina se lo traga, ¿no es cierto? Les recomiendo mucho esa película, es genial, de cabo a rabo, considerando además que tiene 100 años esa película, es genialísima, muy recomendable. Y esta hermosísima imagen aquí de estos chicos con el agua, la vida es movimiento, ¿no? Pero quiero decir que no me salgo de la línea de que el trabajo es movimiento y el ser humano tiene siempre que entender que es movimiento, es creación, es cambio, es transformación, es historia. Somos historia y haciendo historia tenemos que hacer una historia mejor para nosotros y nuestro entorno. Y aquí de paso les he hablado como de unos 6 autores, unos 6 libros que tengo aquí, por cierto, pero ya no da tiempo de platicarles de los libros como tales, pero en estos minutos pues les he hablado más o menos de unos 6 libracos, pero todo con la idea de que pensemos la modernidad en toda su complejidad, porque es la manera que tenemos, la única manera, sí, es decir, analizar las cosas con categorías críticas, de entender que la modernidad o los efectos negativos de la modernidad necesitan que se le contraponga la esperanza, una esperanza positiva, activa, crítica, y no solo teórica, sino práctica, en la praxis. La praxis es el trabajo transformador, es el cambio transformador hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, ¿no? Y bueno, pues básicamente, apretadamente, esto es lo que quería decirles. Y bueno, preguntas, por favor. Gracias por su atención y por su paciencia. Muchísimas gracias. Yo sé que es un tema que da para muchísimo y bueno, me encanta cómo integras las cuestiones sociales con las filosóficas, históricas, que bueno, casi un punto, cada uno de ese punto pues era en sí mismo una plática, ¿no? Es para un semestre. Más o menos, sí. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo, preguntar algo, señalar algo. Con gusto lo escuchamos. Yo, yo quiero Sí, comentar algo. sí, Sandra, gracias. Dime. Usted nos está diciendo que la modernidad pues tiene cosas muy positivas, pero que también tiene cosas que están perjudicando en aspectos muy importantes para el mundo, ¿no? ¿En qué momento cree usted que esa modernidad se salió del lineamiento, o en qué momento el ser humano, o qué fue lo que provocó que el ser humano, ese beneficio que podríamos verle a la tecnología, se saliera de las manos del ser humano? Porque ahorita vemos con tristeza cómo hasta los niños pequeños traen un celular o están ya como muy, como zombies, viendo ya un aparato.
ya esos niños ya no están interactuando con los padres, con todas las personas que están a su alrededor. Y pues eso, no quiero pensar en esos niños en un futuro qué va a pasar. ¿Sí? Entonces yo no sé en qué momento, yo todavía en mi tiempo de niñez no había eso. O sea, yo tengo 50 años y yo en mi niñez yo nunca vi un teléfono, celular, los juegos eran diferentes. Y yo creo que en 50 años que yo tengo no es mucho tiempo para que ya ahorita ya sea totalmente diferente a lo que yo viví cuando yo estaba niña. Pues gracias, Sandra, ¿verdad? Gracias, Sandra. Eh, Sí, sí. yo, yo considero que mm, sean varios procesos culturales, sociales, se han acelerado a tal grado que no captamos nosotros todavía el contenido, el sentido de esas transformaciones y ya estamos en otra fase y vamos, por lo tanto, desfasados. Yo diría que, en primer lugar, todos estos niños y niñas que están así como lo describes, pues es producto de que nosotros, sus padres, no estamos siendo sus padres o tíos o abuelos, digamos, los de esta otra generación, que no somos ellos los peques, eh, estamos siendo rebasados, estamos resultando incapaces. No es que ellos estén siendo deformados de alguna manera por la tecnología en sí, sino que nosotros que formamos parte de su comunidad y que pues tenemos la responsabilidad de, mm, de usar y enseñar a usar adecuadamente la tecnología, nosotros mismos estamos siendo rebasados, nosotros mismos nos estamos quedando cortos. Entonces, en primer lugar, yo diría, tenemos que ejercer la autocrítica y reconocer que ahí estamos fallando nosotros mismos, porque la tecnología tanto la usan ellos como nosotros y a veces les elogiamos porque siendo pequeños saben muchas cosas de tecnología, a veces hasta nos resuelven algunos temas y algunos problemas, pero también vemos la parte negativa, esa de que en lugar de hacer ejercicio al aire libre, pues están encerrados en la casa o en la recámara. Esos efectos negativos no son intrínsecos a la tecnología. La tecnología no está mal. Hemos visto cómo puede ayudar al cambio social, a las transformaciones, a los movimientos sociales. Lo que pasa es que nosotros estamos siendo incapaces de darle un cauce adecuado. Entre otras razones, o sea, no digo que todo sea, digamos, la culpa, la responsabilidad individual. Hay estructuras que, por ejemplo, nos mantienen a muchos hoy en esta época de confinamiento por la pandemia, nos mantienen en enchufados, conectados permanentemente. Estamos contestando asuntos de trabajo día y noche y hasta en la madrugada, por hablar solamente de un aspecto, pero también estamos contestando y replicando de todos lados, en conversaciones ajenas, en redes sociales. Estamos resultando incapaces de controlar ese acceso, ese manejo de la tecnología. Que no es que la tecnología esté mal, es cómo la estamos usando y no estamos siendo eficientes, moralmente responsables, nos estamos quedando atrás. Autocrítica, y tal vez necesitamos más tallercitos en lugar de dedicar tiempo a ciertas cosas eficientemente. Siendo autocrítico, me veo y siento que puedo hacer mucho más si no estuviera yo respondiendo, contestando tantas cosas y fuera más organizado y yo dijera, a ver, no, yo solamente voy a contestar mensajes de correo electrónico, redes sociales, de 8 a 9 de la mañana y ya, que lo sepan y no puedo yo vivir en esta vorágine de conexión permanente porque estoy descuidando a mi hijo.
¿sí? Y no lo estamos haciendo, Sandra. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor. Gracias por la pregunta, Sandra. ¿Alguien quiere contestar, perdón, preguntar algo más, comentar algo? Sí, Mario. Hola. Bueno, referente a la tecnología, en su opinión, supongo ha escuchado de Meta, que es la como inmersión total de, como en el mundo de Facebook. Bueno, no sé si ya lo hayan escuchado. Opinaría que sería un proceso beneficioso, que nuevamente nos veríamos rebasados en cuanto a pues, a la tecnología, o sería algo que podremos implementar para una revolución también, para una manifestación de algún tipo. Sí, yo creo que es muy importante, como les decía, la tecnología puede ser empleada para muchas cosas buenas, más cosas buenas que malas, pero muchas veces las decisiones más trascendentes en escala planetaria las toman otros que tienen otros criterios, que no piensan quizás como tú, como yo, como nosotros aquí, ¿sí? Y entonces deciden hacer la guerra. Y a ver, si utilizan tecnologías digitales avanzadísimas, pero para mal. La cuestión es que nosotros, para saber que la tecnología puede y debe ser usada para bien, y luego cómo usarla para bien, pues necesitamos entrar en ese proceso como comunidad, pensarnos como comunidad, porque yo solo, por ejemplo, dedicándome a lo que me dedico, pues manejo la tecnología en un nivel muy básico. Y yo no podría influir en términos de tecnología o de manejo de la tecnología, yo no podría influir en las decisiones en el sector salud, en el sector de la política internacional, en el sector de lo militar, en el sector de la inteligencia policíaca. Yo no puedo, ¿sí? Pero si nos pensamos como comunidad, tenemos que encontrar, como dice un profesor mío, tenemos que encontrar las pepitas de oro que están así en nuestra comunidad eh, y acercarnos a esas personas que son como pepitas de oro porque son, digamos, muy, muy valiosas, que son como líderes en su comunidad, en su ámbito, y hablar de estas cosas, ¿sí? Escucharles, pero también eh, compartir esas categorías críticas que sitúen los mecanismos por los que funciona el sistema vigente, que los sitúen en su justa dimensión y nosotros observando desde un lugar crítico, decir, bueno, estas políticas que se están implementando, por ejemplo, de que a una empresa armadora extranjera se le regalan tierras y aguas y todo eso, pero están dejando sin tierras y sin aguas a las comunidades, pues como que no está muy bien. Eso no hay que hacerlo, hay que buscarles alternativas y darles otras tierras que no sean tierras de cultivo y darles aguas que no sean las aguas de riego y de consumo humano, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros nos pensamos aislados en una manera muy típicamente moderna como individuos, ¿sí? Porque en tiempos antiguos la gente no se pensaba como individuos, se pensaban en colectivos siempre, y gracias a eso sobrevivieron más de 2 millones de años. Nosotros en un pedacito de tiempo así nos estamos poniendo al borde de la extinción, ¿sí? Por ese individualismo, egoísmo, esa sobreexplotación de recursos desde el punto de vista de ellos, ¿sí? Las bondades de la tierra son recursos para enriquecerse y los seres humanos son recursos humanos para enriquecerse ellos, ¿sí? Esos recursos humanos están en la exterioridad, ¿sí? Y quienes están en el mundo del ser, en el centro, se aprovechan de todos esos recursos naturales y humanos. ¿Y qué pasa entonces? Que mientras no cambie esa mentalidad depredadora,
pues va a haber siempre respuestas, va a haber resistencias, va a haber movimientos sociales, pero si esos movimientos sociales no tienen claridad, como la primavera árabe en Egipto, que es un movimiento hermosísimo, muy horizontal, muy democrático, que derrocó a un gobierno muy agresivo, digamos, y que ya se había mantenido mucho tiempo en el poder, que ya se había corrompido, muy bien, pero luego ahí se vio que todavía había que pensar en el tema de los liderazgos, aunque sean liderazgos de nuevo cuño, no liderazgos tradicionales que lleguen y se queden ahí para siempre en el poder, ¿no? Había que pensar en esos liderazgos. Pero la cuestión es que si uno no sabe qué instituciones quiere construir, porque las instituciones que tenemos están podridas durante 40 o 30 años, las estuvieron desmantelando, corrompiendo, se hicieron ricos hay unas cuantas familias y la mayoría del país en México están empobrecidos o estamos empobrecidos. Si no sabemos qué construir cuando deconstruimos o cuando demolemos las viejas instituciones podridas, pero no sabemos cómo construir lo nuevo, ahí es donde, por mucha esperanza que tengamos, por muy democráticas y democráticos que nos sintamos, si no sabemos qué construir y cómo construir instituciones mejores, democráticas, incluyentes, ¿sí? No patriarcales, no machistas, no acumuladoras de riqueza, sino en una economía social y solidaria, pues no vamos a poder hacer nada. Y va a regresar el sistema vigente y se va a renovar. Y se va a renovar. ¿Sí? Va a haber como una especie de restauración monárquica. ¿Por qué? Pues porque no supimos construir lo nuevo. Destruimos lo viejo y no construimos lo nuevo, pues va a regresar, ¿sí? Aquellos que habían podrido todo y que se enriquecieron, pues van a seguir a regresar para seguirse enriqueciendo ellos individualmente en el centro y seguir empobreciendo a la exterioridad, a la periferia, al mundo y a la zona del no ser y a nosotros que no somos. En fin, la tecnología, sí, pero con criterio. ¿Qué criterio? Comunitario, crítico, solidario. Esa es la clave, en mi opinión, y basándome en autores como estos. Pues muchísimas gracias, Mario. Creo que quedó contestada tu pregunta. Creo que hay más dudas, más comentarios y bueno, abriremos más espacios después y espero tener pronto también al doctor acá en Uniceba en el doctorado. Esa es la idea. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Javier. Gracias a quienes nos acompañaron. Y muchísimas gracias por estas 3 excelentes pláticas. Se abre para muchos más dudas, comentarios y muchas gracias a todos. El reconocimiento te lo haré llegar como debe de ser y estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy agradable tarde, bueno, ya noche y semana. Muchas gracias, ha sido un honor. Maestra, nada más, perdón, nada más me podría compartir el libro Necrópoli. Claro. No sé. Sí, se lo doy a la doctora Sí. Ale. Ok. Y se lo pasa a ella. Sí, Okay. Sí, claro, yo lo comparto acá, quien guste. Muchas gracias, muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias. Adiós. Cuídense mucho. Buenas noches.